Bueno, muy bien. Este es nuestro servicio fraternal número 34 del domingo 8 de septiembre de 2024. Vamos a continuar con lo que ya nos hemos propuesto, es el estudio de la primera carta a los Corintios. Ya tenemos nuevamente, no es necesario siempre recordar cuál es la finalidad y el tema que como tal central de toda la carta que hemos determinado por la gracia de Dios. La finalidad del estudio de la primera carta a los Corintios tiene que ver con la justicia por la fe, la gracia de Dios y el crecimiento del creyente. Esa es la finalidad, y hacia esa finalidad debe orientarse toda predicación, toda enseñanza, toda capacitación e inclusive toda actividad que tenga que ver con la iglesia. La justicia por la fe, la gracia de Dios y el crecimiento del creyente, según lo dicho por el apóstol San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, cuando dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El tema que, como ya pues nos hemos propuesto, es: la vida del creyente ha de estar centrada en el Señor Jesucristo. Muy trascendental tener esto en cuenta. El desarrollo de toda la comunión con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo, y todas las cosas que Dios nos conceda por su gracia, establecer, por ejemplo, un matrimonio, una familia, que va a ser vamos a continuar con el tema del matrimonio y la familia hoy, o actividades a nivel secular, ¿cierto? Como llevar a cabo un propósito, emprender un negocio, tener una empresa. Todo eso debe estar regido por la fe en Cristo. O sea, por eso es que la vida del creyente ha de estar centrada en el Señor Jesucristo. O sea, es como anclar todo a Cristo, sujetar todo a Cristo, todo, absolutamente, todo debe quedar sujeto al Hijo de Dios. Tenemos entonces la primera carta a los Corintios, capítulo 7. He tomado como tema del capítulo comprado por precio, que es un aspecto que resalta este capítulo a lo largo de su contenido. Entonces, la primera carta a los Corintios, capítulo 7, hemos estado viendo ya hace 15 días, estuvimos viendo la santidad y las relaciones sexuales, que va de los versículos 1 al 9. Hoy vamos a continuar. La salvación es la prioridad para quienes están unidos en matrimonio, de los versículos 10 al 16, cosa que empezamos a ver el domingo pasado con el ejemplo de Abraham, como calidad de amigo, siervo, esposo y padre al servicio del propósito de Dios. Vamos a ir en el caso del ejemplo de Abraham. Hoy vamos a, dentro de lo que hablemos, estaremos tomando aspectos de la vida de Abraham para que nos sirva de ejemplo. Si Dios lo permite, avanzaremos hasta donde podamos con el tercer punto: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, que va de los versículos 17 al 24. Y el cuarto y último punto, que sería la necesidad de ocuparse en agradar a Dios en tiempos difíciles, versículos 25 al 40. Hablando sobre este último punto, dentro del ámbito conyugal y familiar, hablaba aquel día con una sierva de Dios y le decía que debemos estar preparados para el peor de los escenarios, porque ya fuimos advertidos, o ya se nos anunció, que en el mundo tendríamos aflicciones. Si se casa, tendrá aflicción de la carne y congojas. Ahora, esas aflicciones de la carne, esas congojas, prácticamente ya vienen en el paquete. O sea, eso no se, o sea, uno no puede evitarlas. Sí, o sea, lo que sí puede hacer es establecer una serie de mecanismos que en medio de esas aflicciones y esas congojas
ayuden para preservar la salvación. Pero eso en el contexto de una pareja que esté debidamente centrada en Cristo. Y aún así tendrán aflicciones y congojas. Que sean juiciosos, consagrados, dedicados a Cristo. Pero si es una, como dice allí, ahorita lo vamos a ver de manera de introducción, si es una familia, un matrimonio, una familia, donde uno de los dos no es creyente, esa pareja, esa persona creyente, sea esposo o esposa creyente, con su cónyuge no creyente, debe estar preparado para el peor de los escenarios. Porque un esposo no creyente, un cónyuge que no tenga la misma comunión en la fe de Cristo, no brinda ninguna garantía de estabilidad para ese hogar. Lo cual, dicho acá por el apóstol Pablo, él plantea la necesidad de que las personas que están casadas de esa forma, que establecen un matrimonio de esa manera, o que hayan estado casados y luego hayan creído en el Señor, va a haber bastante aflicción, mucho más de las que ya trae consigo el mismo matrimonio, en razón de que uno de los dos no esté comprometido con el Señor. Entonces dice algunas cosas que se deben tener en cuenta para preservar la salvación. Aún en medio de eso, pero debe estarse preparado para agradar a Dios en tiempos difíciles y en medio de un matrimonio y una vida conyugal y familiar donde el otro no está comprometido con Dios, con el Señor. Su visión o cosmovisión de lo que es la vida conyugal y familiar no corresponde a los principios de Dios, eso va a ser un problema. Bueno, esos son los 4 puntos, vamos a irlos desarrollando hasta donde Dios nos permita. Ahora, lo que vamos a estudiar en el segundo punto hay que tener en cuenta de que ninguna de estas cosas es para tender lazo. O sea, esto lo dijo el apóstol Pablo, esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, a medida que se vaya desarrollando el estudio, pues uno va entendiendo por qué dijo él estas cosas. Recordemos que esa carta a los Corintios está planteando una serie de preguntas que surgen en el seno de la iglesia local de Corinto, bastante influenciada social e ideológicamente por su reciente manera de vivir de acuerdo al mundo. Entonces, hay una serie de preguntas. La primera que se abarcó el versículo 1 al 9 relacionada a los asuntos sexuales. Entonces, ya el apóstol Pablo les explicó cómo debe llevarse a cabo una vida sexual sana, santa, que está únicamente amparada dentro del matrimonio. Luego él va a estar tratando otra pregunta acerca de cuál es en sí la prioridad del matrimonio. Vamos a darle lugar a la carta y luego vamos a ver cómo esto concuerda con el testimonio que Dios ha dado en otros pasajes bíblicos. Entonces, el segundo punto que vamos a tratar es la salvación, es la prioridad para quienes están unidos en matrimonio. Versículos 10 al 16. El versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, o sea que pasa a resolver otra pregunta. Ya resolvió la primera, relacionada a asuntos sexuales, a la fornicación y al adulterio y la inmoralidad sexual. Ya él ha tratado eso, ahora va a tratar otro asunto, que es el matrimonio en sí. Entonces, pero los que están unidos en matrimonio, ¿sí?
¿Cómo llega una persona a unirse en matrimonio? Bueno, pueden llegar a unirse en matrimonio por muchas situaciones, ¿no? En el contexto de la época en que tiene lugar esta carta, eran los padres los que determinaban si sus hijos, sus hijas sobre todo, serían entregadas en matrimonio. Cosa que hoy, por cuestiones de ya de la corrupción social y la corrupción moral, ya los hijos son los que toman esa decisión y no los padres. Pero esto ciertamente ha traído bastantes problemas e inconvenientes a nivel de la constitución del matrimonio, porque eso le fue dado a los padres el determinar si entregaban a sus hijas en matrimonio o no. ¿Listo? Y bueno, habían otras condiciones, como ustedes saben, aquí hace muchos años atrás, hasta los matrimonios se constituían a veces por la misma necesidad de sostenimiento de una familia. Y se procuraba que las hijas se casaran entonces con alguien que tuviera algún nivel o poder adquisitivo superior que pudiera garantizar el sostenimiento. Entonces, no importaba si no se conocían, si no había ningún tipo de un conocimiento previo en cuanto a quién es, qué es la persona, si llegase a ser un bueno esposo o no, sino lo que importaba era que tuviera con qué, ¿cierto? Con qué sostener a su hija. Pero lamentablemente las cosas no se han hecho de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Yo creo firmemente que el primer mandamiento con promesa de honra a tu padre y a tu madre ha de estar presente y ha de ejercerse entre los que son miembros del cuerpo de Cristo. No lo digo en cuanto a los que están en el mundo, porque los que están en el mundo están considerados como hombres naturales, que no entienden las cosas que son del Espíritu de Dios. Ellos consideran que ni siquiera consideran la Biblia como como inspiración de Dios. No lo consideran así. Entonces, ¿qué se puede esperar de las determinaciones que tomen los hombres naturales y las mujeres naturales, padres naturales, madres naturales, hablando de esclavos del pecado, con sus hijos que también están esclavos del pecado? Ellos no entienden lo que a Dios concierne. No pueden entender eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia, los que son miembros de la iglesia, sí necesitan acogerse a los principios establecidos por Dios y llegar a constituir un matrimonio con el consentimiento de sus padres. Desde el mismo instante en que llega a agradarle otra persona, debe informar a sus padres. En principio debe decirle, mire, yo quiero, tengo como propósito constituir una familia. Ni siquiera es que tengo ganas de tener una novia, no es eso. O sea, yo creo que es bastante, Jorge, si quieren, nos puede, cerramos un momentito allí mientras terminan de trabajar hoy domingo. La gente ni siquiera descansa los domingos, ¿no? Hasta en eso se desobedece a Dios, ¿cierto? Entonces, el problema es que no hay un entendimiento de lo que es el matrimonio y la familia como instituciones creadas por Dios. O sea, no hay y si la persona quizás haya oído, no está dispuesta a sujetarse a eso. Entonces, ¿qué es lo que debidamente debe hacer un joven cristiano evangélico, una joven cristiana evangélica que haya creído en el Señor Jesucristo?
como resultado de una debida instrucción por parte de sus padres en lo que es la familia y el propósito de la familia, él entonces decide si va a quedarse soltero o va a llegar a establecer una familia. Y no ciertamente por los testimonios, porque yo reprendo seriamente y sin chistes. Ustedes me conocen que yo para decir algo seriamente me es difícil en el sentido de siempre me río, ¿cierto? Pero es como para apaciguar la dureza de las palabras. Yo siempre que oigo a alguien hablar mal del matrimonio, lo reprendo. Y no le digo, Dios te reprenda, Satanás, ¿cierto? Sino que le hablo a la persona y le digo, no le enseñe, ni le hable, ni comente, ni opine del matrimonio, ni la familia a sus hijos o a sus hijas o a alguna persona en razón de lo desgraciada que ha sido su relación. Porque no es en función de su experiencia conyugal y familiar que Dios establece el matrimonio y la familia. Entonces reprendo a esa persona. ¿Sí? Entonces uno no puede, o sea, como cristiano evangélico, le hablo a cristianos evangélicos, hijos de Dios, hablarle a los hijos del matrimonio en virtud de nuestras experiencias. Ese no es el fundamento. Le haríamos un daño. Ay, mija, eso no se casa, eso para qué, eso el matrimonio es una carga. Nunca en la Biblia Dios dice que el matrimonio es una carga. Ay, mija, eso mejor, hasta cásese con un perro, es mejor. O sea, tenga un perro como esposo. O sea, bueno, un compañero afectivo. O sea, una mascota, para aclarar las cosas. Sí, eso, ¿para qué se va a meter en problemas? En matrimonio no hay ningún problema. No, o sea, debemos siempre hablarle a los jóvenes y a nuestros hijos en virtud de la sabiduría de Dios, por la cual, y su propósito por lo cual estableció el matrimonio y la familia. ¿Sí? Para que desde el matrimonio y la familia, el matrimonio y la familia se convirtieran en el principal epicentro del mensaje evangelístico o el mensaje evangélico, o sea, el mensaje de la salvación. O sea, que todos los miembros de la familia, todos estén involucrados y comprometidos con una vida cristocéntrica. ¿Sí? ¿Sí ven lo complicado que es que poder expresar estas cosas, tanta terminología, ¿no? Pero el propósito de Dios es que el matrimonio y la familia, esposo, esposa, hijos e hijas, todos estén involucrados y comprometidos en el propósito de la redención. Todos gocen del pacto de la redención. Ahora, eso del pacto de la redención es un término teológico que indica que hay un acuerdo entre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo en dar verdadera libertad al hombre, o sea, redimir al hombre de la esclavitud del pecado, concederle por gracia venir a ser parte de la familia de Dios. O sea, una vez que se establece el matrimonio y la familia, ese matrimonio y esa familia deben conducir todas las cosas que hagan hacia el pacto de la redención, hacia constituir a cada miembro, a que cada miembro de esa familia sea constituido miembro de la familia de Dios. Yo una vez les expresaba, amados, quizás de pronto mis palabras son un poco toscas, son a veces muy duras, quizás,
pero el esposo y la esposa que no trabajen para ese propósito son unos miserables. ¿Sí? O sea, padre y madre que no tenga el debido compromiso y que no esté comprometido, involucrado en la salvación de su familia, es un desgraciado. O sea, es una persona que no tiene la gracia de Dios. Es, son toscas las palabras, pero ¿qué otra palabra puedo usar? Bueno, podría usar una palabra que está en las escrituras como, pues es un mulo sin entendimiento. O sea, un mulo y una mula, un mulo y una yegua que no entienden para qué están puestos. ¿Qué otra cosa puedo decir? O sea, han fracasado. Dicen que algunos, una de las expresiones más feas que usan en algún país del norte del continente es fracasado, fracasado. Le dicen a la gente fracasado, cuando a juzgar de la sociedad no tienen un poder adquisitivo o no han podido llegar a cumplir lo que ellos llaman el sueño de ellos, de ese país. Y le dicen a la gente, eres un fracasado, pero ciertamente ese país del norte del continente ha fracasado. Su concepto de matrimonio y de familia eh, está pendiendo de un hilo. Está como cuando un gatico sostiene con su garra algo. Así lo tiene como pendiendo de un hilo, una garrita. Porque usted suele encontrar allí en ese país del norte personas que inclusive van allá y logran la nacionalidad de ese país con casarse con alguna persona de allá de ese país. Y solamente ese es el interés y luego se divorcian y se casan con otra y así van casándose y encuentran matrimonios a donde ministros del evangelio y personas relacionadas a la fe supuestamente cristianas evangélicas que se han casado hasta 2, 3 veces. O sea, han fracasado. Pero ellos a todo el mundo le dicen que son unos fracasados, pero ellos no se ven que son fracasados en sí. Son una sociedad fracasada porque se apartaron de sus raíces puritanas y de la ortodoxia cristiana, de las enseñanzas conforme a las escrituras. Entonces, amados hermanos que están acá, que no son muchos los que están acá, pero pueden hacer mucho ayudando a muchos a entender eso. Dígale a esas familias, a esos padres de familia, que le hablen bien del matrimonio a sus hijos teniendo como punto de partida el propósito de Dios para la familia. Entonces dice, pero a los que están unidos en matrimonio, recordemos que el matrimonio entonces fue constituido ¿por quién? Por Dios. El matrimonio no fue constituido por el hombre. Estudiando sobre esto y escudriñando sobre el matrimonio, aunque llevo mucho tiempo conociendo los aspectos trascendentales y principios del matrimonio, uno siempre, cada día, Dios le concede entender mucho más cosas. Y hay detalles dentro de todo lo que es la gracia de Dios para el matrimonio. Cuando Dios creó, usted lee en Génesis,
y vio Dios que lo que había creado era bueno y bueno y bueno y bueno y bueno, ¿cierto? Él vio que todo lo que había creado era bueno y lo único bueno que no había ahí era que el hombre estuviera solo. Bendijo todas las cosas que él vio que eran buenas y cuando vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo y fue entonces algo que ciertamente todo lo demás fue bendecido y lo único que no recibió aprobación de Dios y que no es bueno, que Dios lo habló sobre eso como algo que no es bueno, es que el hombre esté solo. O sea que estamos hablando de bendiciones y maldiciones. No en el sentido que sea, cuando él dijo, no es bueno que el hombre esté solo porque no se halló ayuda idónea para él, habiéndole él puesto nombre a todos los animales que Dios le trajo, pero para él no se halló ayuda idónea y entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Eso fue algo que, como suele decirse en el argot cristiano evangélico, para justificar cosas, ¿no? Que eso nació en el corazón de Dios, hablando como si Dios tuviera corazón, ¿no? O sea, en el sentido de órgano, o bueno, hablando en términos humanos. El matrimonio tuvo su origen en el propósito de Dios y no ajeno al propósito de la redención, sino incluido en el propósito de la redención. ¿Sí? Entonces, a diferencia de todo lo demás que el hombre dice, ¿no? Que con esta compra de esta casa nació en el corazón de Dios, eso no es verdad, eso a usted le corresponde administrar lo suyo, lo que Dios le ha dado. Porque la gente argumenta que todo nace en el corazón de Dios y eso no es verdad. No, que esta escuela, esta institución, este colegio nació en el corazón de Dios, esta canción nació en el corazón de Dios, eso es pura mentira. No andemos diciendo cosas que no son. Sino que hay cosas que sí son de parte de Dios, pero sujetas al propósito de Dios en Cristo. Y Él es quien las hace, el hombre no. O sea que alguien que oigan diciéndole que esta discoteca nació en el corazón de Dios, esta congregación nació en el corazón de Dios, no. Nosotros le hemos pedido a Dios que nos conceda servirle y seremos responsables de lo que aquí se diga y lo que aquí se haga. ¿Eh? Pero el matrimonio entonces fue algo que, aparte de todo lo demás que Dios había visto que era bueno, y lo bendijo, habló bien sobre eso que hizo y lo bendijo, y le habló para que produjese, vio que lo único que no estaba bien, que no era bueno, era que el hombre estuviera solo. Y le hizo su ayuda idónea. La trajo al hombre luego de sacarle de su costilla, de sus costillas una, ¿cierto? Para hacer la mujer y la trajo al hombre. Y por tanto, dejar al hombre, a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. Él fue quien constituyó el matrimonio. ¿Maldeciremos nosotros una institución que Dios constituyó y que posteriormente vio que era bueno y la bendijo? Pues sí, los hombres hacen eso, ¿no? Hablan mal del matrimonio y maldicen el matrimonio y reniegan del matrimonio. Entonces, a esas personas que están unidas en matrimonio, dice el apóstol Pablo, mando no yo, sino el Señor. Y quiero aclarar también esta parte para todos en cuanto a cuando el apóstol Pablo se refiere a que él dice una cosa, dice, mando no yo, sino el Señor.
que esto está puesto en tela de juicio por muchas personas. Pablo, acordémonos de esto, Pablo era apóstol fundacional. Tengamos en cuenta una segunda cosa. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, ¿cierto? Él os declarará todas las cosas. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Y se lo dijo a los apóstoles, a quienes había comisionado para que luego ellos fueran los que establecieran el fundamento de la iglesia. Habían unas cosas que ya el Señor había hablado. Otras vendrían posteriormente reveladas por el Espíritu Santo. De tal manera que cuando Pablo dice, mando no yo, sino el Señor, él está afirmando que esto es lo que ya como tal había sido dado por el Señor, o sea, había sido ya predicado, enseñado, confirmado por el Señor. ¿En dónde? ¿Recuerdan ustedes cuando le preguntaron acerca del divorcio? Bueno, él ya había hablado sobre eso, pero no hizo una cátedra sobre matrimonio y situaciones conyugales. Él fue muy específico en decir que la mujer no se separe del marido. Él está diciendo algo que ya estaba debidamente ordenado por el Señor antes en sus doctrinas que usted encuentra en los evangelios. Y dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué? Porque él está haciendo referencia primeramente a algo que ya Dios estableció desde el inicio cuando dijo, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando une a Adán y a Eva en una sola carne y constituye el matrimonio. ¿Para qué lo constituyó? ¿Para que luego se separen? No, ¿cierto? Luego el Señor habla y dice, hasta que la muerte los separe. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso es a lo que él está haciendo referencia, a lo ya antes enseñado tanto por el Padre como por su Hijo con respecto al matrimonio. El Padre lo constituye, su Hijo lo confirma que es necesario sujetarse al propósito de Dios y permanecer en la vida conyugal, sujeta al propósito de Dios. Entonces, pues le da una serie de, por ejemplo, en este caso, la mujer no se separe del marido. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y por qué le dice esto? ¿Por qué razón? Porque recordemos que el evangelio es predicado en Corinto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no todos los de la familia creen, solo uno de la familia cree. Entonces, ¿quién creyó de acuerdo a esto? La mujer. ¿Quién fue el que no creyó? El hombre, en la cabeza del hogar. Esto es debidamente establecida por Dios, que el hombre fue establecido por Dios como cabeza de hogar. Pero hay entonces una situación. ¿Cuál es? Que solamente de los dos solo cree ella. Entonces, por causa de eso, dice, bueno, ¿me debo separar? Dice, no, no se separe. Eso fue lo ordenado por el Señor. ¿En dónde? Está desde el principio. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dios lo juntó. Ahora, hay algunos argumentos que dicen, es que no fue Dios quien nos juntó. Eso es un argumento muy absurdo. ¿Sí? Algunas personas, alguna vez vino una familia aquí y vino, creo que fue el esposo, bueno, el hombre con una mujer, y resultó que no era la esposa, sino otra señora, pero vino con los hijos de la que era su esposa. Sí, vamos a entender, o sea, vino con los hijos que no eran de él y ella, sino de la otra de que había sido la esposa, algo así. Entonces me dijo, lo que pasa es que yo me voy a separar de mi primera esposa porque Dios no nos juntó.
y me voy a casar con ella porque con ella sí Dios me va a juntar. Dios, no, señor. Aquí se sentaron, nunca más volvieron. Yo dije, uy, bueno, se fueron por ahí 8 personas que pudieron haber hecho parte de la membresía. Me dijeron que así no les servía, a mí tampoco. Se fueron. O sea, ¿cómo así que Dios no los juntó? No, es que Dios no nos juntó porque yo me casé con ella y nos casó un cura, un sacerdote católico. Dios, qué belleza, ¿no? ¿Y ahora quién quiere que los case? Yo. Yo no voy a ser partícipe de sus pecados, le dije al hombre. La verdad, yo no les puedo ayudar con eso. Eso es pecado. Argumentar que porque se casó, los casó por la tradición católica, entonces Dios no los juntó. Eso es mentira. Vea, así los haya casado un sacerdote católico, un pastor cristiano evangélico, un notario o un juez, ellos o un cacique, ellos se han sujetado voluntariamente a una institución creada por Dios. Cuando eso lo hacen ante una autoridad a una autoridad eclesiástica o civil, ellos se acogen a la autoridad de Dios y entonces Dios los juntó. Hay que tener en cuenta eso, una cosa muy trascendental. Dios no le está buscando pareja a nadie. Porque ese es el argumento. Es que esta no era la persona que Dios tenía para mí. Eso no es verdad. Eso es colocar en el pensamiento y en el corazón de Dios, en su caminar, cosas que ni él pensó ni él se propuso. ¿A quién delegó él esa autoridad? A los padres, que ellos mediante su el conocimiento que tienen de él y la sabiduría del evangelio enseñen y orienten a sus hijos y les vayan hablando acerca del propósito de Dios, le hablen bien del matrimonio, le hablen bien de la familia, para que sus hijos finalmente cuando tengan ya una determinación decidan si se van a quedar solteros o se van a casar, y ellos mismos, los padres, en mutuo consentimiento, puedan consentir que sus hijos tengan una persona con la cual posteriormente vayan a unirse en matrimonio. Eso recae sobre los padres. ¿Sabe qué hacía mi madre? Mi madre, si Belén hubiese estado allá en Ciénaga de Oro, donde yo nací, mi madre también quizás hubiera dicho que no, porque ella, mi madre, para esa época, hace 25 años atrás, 28 años atrás, 30 años atrás, ella me resistió a causa de mi fe. Ella me dijo, tú no eres, a partir de hoy, dejas de ser hijo mío, olvídate de tu madre, olvídate de tus hermanos, de tu familia, de tu parentela, has traicionado nuestra fe. Y ella duró así. Y yo todavía no conocía a mi esposa. Pero si yo voy estando ella en ese tono y le digo, es que me voy a casar con una evangélica cristiana y me va a casar un pastor, ella que hubiera dicho, ¿sí? Hubiera, mejor dicho, ahí está, mejor dicho, la cereza en el pastel. Le hubiera hecho mucho daño a mi madre, en el sentido de que ella pecase más contra Dios. No fue sino después de 2 años de que yo le dije que era cristiano evangélico y que me iba a bautizar. Eso fue un problema. Yo me bauticé, siendo cristiano, me bauticé habiendo sido maldecido por mi madre y alejado y apartado de la familia. Pero mi madre era la que se encargaba de decir, sí, le permito tal noviazgo con esa muchacha o no se lo permito. Y yo la verdad, yo me sujeté a ella.
Ella me decía, no. Le iba y le presentaba a una joven, no, esa no. Y le iba y presentaba a otra, no, esa no. Y así. ¿Sabe por qué ella me admitió el matrimonio con mi esposa? Porque ella fue y habló con un sacerdote católico y le dijo sobre mi situación. Y el sacerdote católico que estaba allí haciendo unas, yo no sé cómo le llaman a eso, como unos turnos, ¿cierto? Parroquiales, le dijo, Luisa, tenga paz, su hijo está en buenas manos. Eso le dio paz, me llamó y me dijo, hijo, acabo de hablar con un sacerdote y me dijo que tú estás en buenas manos, entonces te perdono. Y bueno, madre, gracias. Y solo así me permitió casarme, porque una autoridad para ella le dijo que yo estaba en buenas manos siendo cristiano evangélico. Solo por eso, hermano, porque ella oyó a esa autoridad. El, el argumento de los hijos y de las hijas hoy es, yo puedo casarme con quien quiera. No dan lugar a que los padres conozcan a aquellas personas con las cuales están iniciando algún tipo de relación. No se sabe hacia dónde llevan esa relación, qué es lo que quieren con esa relación. Los padres no tienen conocimiento de eso. ¿Qué es lo que pretenden, hacia dónde se proyecta, cuáles son sus aspiraciones? O sea, ¿qué es lo que quieren? No es solamente las ven por ahí, algunas fotos cuando se descuidan o algo así. No las presentan. Yo las presentaba, vea, yo, aún sin conocer el evangelio, yo le presentaba a mi madre, era lo primero. Dice así, mi mamá dice que sí, seguimos, y si no, no. Y me descabezó como 5. Con la última vio que yo estaba como muy empecinado y me despachó para Bogotá. Sí. Pero bueno, yo creo que si Dios tuvo misericordia de mí, la tendrá de otros también, ¿cierto? Los padres dados por Dios son los que se reservan la autoridad y el derecho de decir si aprueban o no, consienten o no una relación de sus hijos con otra persona. ¿Sí? Es bastante delicado todo. ¿Por qué razón? Porque en una casa que no esté debidamente integrada y sujeta y centralizada en Cristo, va a estar dividida. 2 contra 3, 3 contra 2, el hijo contra el padre contra el hijo, la hija contra la madre contra la hija, la nuera contra la suegra contra la nuera, y los enemigos del hombre son los de su propia casa, porque Jesús dijo, no he venido a traer paz sino guerra, a poner en disensión al padre contra el hijo y al hijo contra el padre, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dicen las escrituras. ¿Por causa de qué? Del evangelio. No es tan sencilla la situación. Pero quiero aclarar esa parte, que Dios no está buscándole pareja a ninguno. Él ya dijo cómo es que se establecen, en función de qué propósitos se establecen las parejas para matrimonio. Que sea para alabanza de la gloria de su gracia. Que esa parejita sepa de que se encamina hacia un matrimonio cuyo fundador
quien estableció fue Dios y que eso lo rigen unos principios. Deben saber que Dios que dentro de esos principios no está consentido lo que es separarse, divorciarse. ¿Cierto? Y que la parejita debe saber que una vez se constituyan en el matrimonio, Dios espera que le den hijos e hijas, no mascotas. Gatos y perros, hasta cerdos tienen ya de mascotas y chivos. Por ahí que día había un chivo en una casa. Hasta un saíno, un animalito de monte, ya lo tienen de mascota. Eso ya no respetan nada. No dice la escritura, he aquí Dios y los mascotas que Dios me dio. Dice Dios, he aquí el Señor y los hijos que Dios me dio. Y eso que tenemos que darle cuenta a Dios de los animales. Entonces, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Pablo a esas mujeres que habían creído, pero ellas solas eran las que habían creído? Su esposo no había creído. Entonces le dicen, no se separen. Ahora, sí, aquí había una parte bastante trascendental y es la siguiente. Si llegase a separarse, ¿por qué razón? Ahí, ¿cuál sería la razón? En el contexto de la carta es el asunto de la fe. Si llegase a separarse, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea, esto ya está debidamente claro, establecido. Dios no quiere ni la separación ni los divorcios. No, y no es que no quiera, él mandó que no hay ni separación ni divorcios. Entonces hay tres cosas. Algunas veces me han solicitado consejería sobre esto. Yo le he dicho sobre todo mujeres, es muy raro que un hombre llegue a pedir consejería sobre asuntos conyugales. Son más las mujeres que han solicitado consejería conyugal. En este caso, pastoral, con asuntos relacionados al matrimonio. A esas mujeres les digo, bueno, el Señor le manda que no se separe. Sí, pero es que tal, bueno, empiezan a argumentar, ¿no? Una serie de situaciones, que tal, que él no cree, que es que él es inconverso, que es que no me deja, que tal cosa, que me prohíbe, la convivencia, eso pone todas las cosas difíciles. Entonces yo digo, bueno, el Señor manda que si te separas, no dice sepárese, ¿te das cuenta? O sea, y si se separa, ¿qué quiere decir? Que la decisión recae sobre la persona. No es mandato de Dios que se separe. Dios no manda que se separen. Dice lo que Dios juntó, no lo separe, ¿qué? No lo separe el hombre. ¿Sí ve cómo se espantan los gatos? Sí. Está reclamando sus derechos alimenticios. Así son. Entonces, una cosa que debemos tener en cuenta es que ni el Padre, ni su Hijo, ni el Espíritu Santo, ni las Sagradas Escrituras dicen que se separe. Nunca. La persona, esta partecita que dice acá, y si se separa, recae sobre la persona. Es una decisión que la persona tomó. Ahora, cuando la persona toma la decisión, argumentando que no quiere convivir más con la persona por causa de la fe y argumentan asuntos de la fe y la santidad, que no pueden convivir así de esa manera, entonces el mandato es quédese sin casar. ¿Sí? Quédese sin casar. No es que diga, es que voy a buscar a otro que sí estemos en yugo igual. Eso es pura mentira.
¿Sí? O sea que no se puede tomar el evangelio como excusa para separarse. La fe en Jesús no puede ser una excusa o un argumento para que se separe la persona. Fíjese usted, a los que están unidos en matrimonio, le dice el Señor, quédese sin casar si usted toma la decisión de separarse. ¿Listo? O reconcíliese con su marido. Y le manda al marido que no abandone a su mujer. Si dado el caso es ella, entonces la que no ha sido santificada por el evangelio, o es la que no cree. ¿Listo? Porque no está presentando ningunos otros asuntos, sino la carta, la pregunta es hecha en el marco de la necesidad de santificación por medio del evangelio. Lo ordenado por el Señor es que no se puede, no se debe ni se puede tomar el evangelio como argumento para una separación, ni por parte de la mujer ni por parte del hombre. Ahora dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Quiero nuevamente aclarar acá esta parte. Resulta que lo que el Señor mandó con respecto a los ministerios es que ninguna mujer ejerza el pastorado. O sea, dice, no le permito a la mujer enseñar. Eso fue lo que mandó el Señor. Pero como Pablo es quien lo menciona, ¿cierto? En algunas dice, esto lo digo yo, no el Señor. Dicen es que Pablo se inventa eso. Nuevamente volvemos en este caso a la situación de conyugal. Algún momento llegaremos a tocar el asunto de si una mujer puede ser pastora o no. El apóstol Pablo, ¿qué es? ¿Un predicador mediático o un apóstol fundacional? Apóstol fundacional, de doctrina. Él está diciendo que lo que va a decir a continuación no lo dijo el Señor en su momento. Recordemos, el Señor Jesús no se ocupó de explicar todas las cosas con todos los detalles. Él dejó los mandamientos para ello. Pero luego el Espíritu Santo revela todo el desarrollo de la doctrina de la iglesia por medio de los apóstoles del Cordero y el apóstol Pablo. Hoy día hay quienes quieren desacreditar a Pablo diciéndole que eso es una postura machista, o lo que él dijo no es del Señor. ¿Listo? Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Entonces ya sabemos qué es. ¿Qué fue lo que no dijo el Señor? Por así decirlo, todas las directrices absolutas del matrimonio. Eso no lo dijo. ¿A quién le correspondía hablar sobre todo eso? A los apóstoles. Eso es lo que está diciendo eso ahí. ¿Listo? Y así van a encontrarse, sobre todo en las cartas de Pablo, eso de que digo yo, no el Señor, o dice el Señor, no lo digo yo. ¿Sí? Quiero aclararles eso, de pronto les va a ayudar a entenderlo a nosotros y a quienes vayan a enseñar cuando se encuentre con esas expresiones. ¿Listo? ¿El Señor Jesús sí habló de matrimonio? Sí. Pero no dio en ese momento no enseñó absolutamente todo lo que estaba determinado que la iglesia tuviera
como parámetros, como mandamientos y requerimientos para el matrimonio y la familia. ¿A quién le correspondía esa tarea? A los apóstoles por revelación del Espíritu Santo. ¿A qué apóstoles? ¿A los apóstoles de hoy? No, a los apóstoles del Cordero y al apóstol Pablo como apóstol fundacional. Recordemos que la iglesia se establece sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Listo? Y esto nos ayuda a tener cuidado a nosotros con respecto a lo que decimos. Como ya el Señor dijo una cosa y los apóstoles ya establecieron lo que faltaba, ya no falta nada más al respecto. ¿Sí ven? Ya lo dijo el Señor y ya lo dijeron ellos, ya hasta ahí llegó. Lo que opine, diga o mande un pastor, aparte de lo que el Señor y los apóstoles dijeron, no puede tomarse como verdad ni como doctrina. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Por qué razón? Porque el afán de tener membresía hará entonces que se acepte lo que ese hombre vino a proponerme esa noche. A tergiversar la verdad de Dios y argumentar que Dios no lo juntó cuando se casó por la iglesia tradición católica, sino que ahora quiere casarse con otra mujer y criar los hijos de la primera señora, siendo casado y unido por Dios en la iglesia cristiana evangélica. 8 personas. Hay gente que no los va a dejar ir. ¿Sí? Yo sí los dejé ir. Y créanme, amados hermanos, con dolor en mi corazón, he dejado ir a mucha gente. Yo le dije a mi esposa esta mañana, yo asumo la responsabilidad delante del Señor porque ese es mi deber, responderle a Él por lo que le digo a la gente. Y una cosa que yo le he dicho a las últimas personas que se fueron y no volvieron, es porque se acababan de separar, se acababan de separar. Uno ya estaba juntado con otra persona y la otra quería juntarse con otra y me dijo que si se podía casar, si eso era permitido. Yo le dije, escrito está, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Yo no puedo ser tu pastor en esas condiciones, porque yo me tengo que ceñir a lo que Dios dice. ¿Cometerías adulterio? Sí, pero es que hay pastores que sí. Entonces, bueno, deje que otros lleven esa responsabilidad. Yo no voy a llevar esa responsabilidad. ¿Cuántos? 4 se fueron. Yo le tendré que responder al Señor Jesús por todas las personas a las cuales les he dicho que que no se vuelvan a casar porque cometen adulterio. Y si Él me llega a decir que ¿por qué dije eso? Yo, porque ahí en Mateo usted le enseñó a los apóstoles que cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio por la dureza del corazón, pero que al principio no fue así. Varón y hembra los creó Dios. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Los dos eran una sola carne. Y si alguien se casa con la repudiada, comete adulterio. Yo prefiero de tomar las decisiones sobre ese fundamento y no sobre la necesidad de tener personas que engruesen la lista de miembros de la iglesia.
El día del Señor, en el día del Señor se sabrá si lo que yo hice fue una injusticia o fue lo que debía haber hecho. Es bastante serio, ¿cierto? Porque de todo daremos cuenta a Dios. Sí saben que hay un gran porcentaje de pastores cristianos evangélicos que admiten que sí hay, que la persona puede separarse y divorciarse por razones de inmoralidad sexual por parte de su cónyuge y volverse a casar con otro, porque por la única salvedad que dicen ellos, argumentan, el Señor dijo, por causa de fornicación, pero es que está bien claro que en ese caso era durante el desposorio, como en el caso de María y José, que estaban para casarse, pero habían casos en que la fornicación era ocultada y solamente hasta el matrimonio se conocía que la esposa no era virgen. Entonces era a causa de esa inmoralidad sexual cometida estando en desposorio que la ocultó y no se dio a conocer, que el esposo entonces iba ante los jueces de Israel y decía que le repudiaba a su mujer porque había fornicado. ¿Cuándo fornicó? Estando en desposorio, comprometida para casarse, y que halló que ella no era virgen, porque para la dureza del corazón de ellos era deshonroso que luego prácticamente los otros y la gente otra supiera que estaba casado con una mujer que le había sido infiel a él. ¿Se recuerdan que ese fue el pensamiento de José con respecto a María? Pero José era un hombre justo, él no era un hombre que, como Jesús dijo, por la dureza del corazón. Él era un hombre que no tenía esa dureza de corazón como para denunciar la infidelidad de María y que María pagase las consecuencias. Según la ley, en algunos aspectos de esas infidelidades, eso se pagaba con la muerte, tenía que ser muerta. Como cuando encontraban a una mujer en adulterio, tenían que apedrearla hasta morir. O sea, amados hermanos, la fornicación cometida en desposorio, luego descubierta en matrimonio por el cónyuge, llevaba a la muerte al culpable. Muerta la persona, muerta el cónyuge, entonces el cónyuge sí se podía volver a casar. Por eso dice que la mujer está ligada al marido y el marido a la mujer entre tanto que éste vive, pero si el marido muriere o la mujer muriere queda libre de la ley del marido y se puede casar con quien quiera siempre y cuando sea en el Señor. No ve que la única manera en que es legítimo eso es si hay la muerte de que cometió la inmoralidad o la infidelidad. Eso es lo que no explican. Y es tanto la gravedad de la fornicación y del adulterio dentro de lo que es la vida, los compromisos prenupciales y luego los compromisos matrimoniales, tanto así que Dios, hablando dentro de lo que es la justicia por la fe, en la comunión de Él con sus hijos por medio de Cristo, dice, sea en todos honrosos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que no hay ninguna justificación ni para fornicar estando comprometidos o en esas relaciones que hoy llaman noviazgos, ni tampoco adulterar estando ya en matrimonio. Eso lleva a los adúlteros y fornicarios serán juzgados por Dios. ¿Cómo era que terminaba entonces una mujer que había cometido infidelidad para con alguien que estaba comprometido con ella? La muerte.
Pero no se molestan, no se toman el tiempo para explicar eso, sino que dicen, ah, sí, te puedes divorciar siempre y cuando tu esposo o tu esposa haya cometido adulterio. Pero ¿por qué no dicen lo siguiente? Que ¿por qué no aclaran que solo la muerte hará separación entre los dos? ¿Por qué no se toman el tiempo para explicar a la gente que eso aplica porque la persona que cometía infidelidad moría? ¿Sí? Yo asumo mi responsabilidad sobre lo que les enseño y sobre lo que yo le digo a la gente. Usted tome la decisión, porque recuerde que su vida gira en torno a Cristo, no en torno al pastor o a las enseñanzas del pastor. Si usted cree que sí, que puede divorciarse, volverse a casar, someta esa decisión a las enseñanzas de Jesús, no a las mías. O si va a opinar sobre ese asunto, dar su consejo, su concepto a alguien que esté en esa situación, someta eso ante la doctrina del Señor, no ante la doctrina o comentarios de un pastor. Les estoy hablando qué es lo que yo hago. Pero ya las escrituras están ahí para que usted diga, bueno, yo voy a ser de los que digan que sí se pueden casar, argumentando que es por causa de fornicación. O diga, no, yo voy a decir que no, porque el Señor dijo claramente que no. Pero usted toma esa decisión. Ahora, deben saber una cosa que en cuanto a mi manera de trabajar con las familias y los hogares, siempre me propongo que ellos permanezcan. Hasta donde veo que se pueda. Voy y aconsejo a la persona que se sostenga ahí. Sé que hay muchas situaciones, inclusive violencia y hasta física, pero yo no soy un destructor de hogares ni de matrimonios. Yo creo que si hay alguna instancia o situación en la cual un creyente es vituperado, aborrecido, odiado, violentado, maldecido, injuriado, es en un matrimonio donde su cónyuge no es creyente. ¿Sabía usted que eso de que cuando Dios los juntó, ellos andaban desnudos y no se avergonzaban? Porque es que en donde usted llega a su casa, ¿cierto? Usted llega a su casa y ahí se quita la ropa. Y aún se quita la ropa delante de su cónyuge, ¿cierto? Y inclusive queda desnudo delante de su cónyuge. Porque es que es la persona que mejor lo conoce. O sea, no tiene vergüenza de estar desnudo delante de alguien con el cual ha decidido compartir su vida. Por eso es que dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Porque si alguien conoce al varón de la casa, es la mujer, la esposa. Y eso que no lo llega a conocer porque solo Dios conoce el corazón de los hijos de los hombres y viceversa, pero es la persona que mejor lo conoce. Miren, nadie más aparte del cónyuge conoce allí en las cenas, en las salidas, en la cama, en donde estén, allí van comunicándose el uno al otro las cosas. Usted ciertamente afuera no permite que nadie le falte respeto, pero ¿cuánta falta de respeto hay en los hogares entre el esposo y la esposa?
por no respetar los conductos regulares, el orden de jerarquía y autoridad, y cómo hablarle a alguien que está puesto por cabeza. Porque por eso dice la mujer respete a su marido. Pero hay mucha falta de respeto también por parte de las esposas hacia quienes son las cabezas, quienes son la autoridad de la casa. Pero también es culpa también de la cabeza de la casa de no asumir debidamente su responsabilidad como cabeza de la casa, de su esposa. O sea, eso es en una situación conyugal, los dos, así como van por miti en asuntos materiales, así también van miti en responsabilidad. 50-50, ¿cierto? O sea, los dos son culpables. La mujer siendo engañada incurre en transgresión y toma del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y la trae a su marido, y el marido come, y los dos son culpables. ¿Y por quién entra el pecado? ¿Por Eva? Habiendo sido Eva engañada y habiendo Eva incurrido en transgresión y no entró el pecado por ella. ¿Por quién entra el pecado? Por Adán. Pero los dos son culpables. Pero a uno se le demanda el grado de autoridad que se le delegó y responde ante Dios por ese grado de autoridad que se le delega. Por eso es que cuando se vuelven a juntar en uno y tienen su relación sexual en el matrimonio, ya de ahí lo que hacen es que procrean a otro esclavo del pecado. O sea, los dos son responsables en una situación conyugal, pero es bueno que usted sepa cuál va a ser su determinación, porque estos tiempos tan difíciles son bastante complicados y como siempre les digo, si el domingo pasado estaba peor la cosa, hoy está peor y mañana va a ser peor. Cada día va a empeorar y cada día se va a poner más fea la situación. O sea, va a haber más divorcios, más separaciones y más personas volviéndose a casar argumentando que Dios no los juntó. ¿Y usted qué va a hacer? Va a ir a esos matrimonios, va a compartir con ellos y luego va a ir a un shower matrimonial de alguien que se divorció y que se separó y que argumenta que fue que Dios no lo juntó y que tiene derecho a ser feliz y todo eso. ¿No ves que usted está en medio de una sociedad de la cual hace parte y de cosas que en lo cual lo involucran? Y si uno se hace partícipe de esas cosas, está diciendo que aprueba eso. Eso no es un chiste. ¿A dónde fue invitado Jesús? A unas bodas. ¿No ve que a usted lo pueden estar invitando a una boda? Y eso que no les hablo de esas bodas ahorita que son todas raras, ¿no? No voy a ser explícito. Pero bodas de personas que van contra naturaleza. Bodas de hombres con hombres y mujeres con mujeres, y a usted lo van a invitar. Lo conocen desde la infancia, el niño es vecino, es conocido, es familia, tal, es mi empleado, tal. Eso es que no hemos llegado allá, en el sentido de, aunque sí tocamos ese tema, creo que unos domingos atrás. Pero, amados hermanos, esto de hoy ya lo vamos a terminar aquí. Yo no, por eso digo, esto no es para tenderles lazo. ¿Se acuerdan el versículo? Esto no es para tenderles lazo, sino para lo honesto, para lo decente, para que sin impedimento os acerquéis a Dios. Asumamos responsabilidades que ya de antemano nos fueron dadas por el Señor. ¿Qué va a hacer usted?
Yo a mis hijos les he sido claro, ustedes no se casan sino con mi consentimiento. Si se casan fuera de mi consentimiento, ustedes están pecando contra Dios. Quieran o no, yo consiento si se casan o no se casan. Y con quién se casan o no. Si yo consiento que se casen con alguien, yo asumo la responsabilidad. Pero si ustedes toman la decisión por sí solos, ustedes llevan el castigo. Eso yo les digo. Ellos ya me conocen cómo es el asunto. Pero seamos claros. ¿Listo? Puestos en pie, oremos. Eso que no avanzamos más, ¿no? En esa parte. Nosotros le vamos a orar de acuerdo a los siguientes versículos. Vamos a ir haciendo oración porque hay mucha gente que está metida en problemas con este asunto. Me duele en el corazón lo que está pasando con muchos hogares, en muchos cristianos evangélicos, tanto hombres como mujeres, cuyos cónyuges no son creyentes. Porque una cosa es que sepan de Jesús y otra cosa es que amen a Jesús. Nosotros pedimos a nuestro Padre en el nombre de Jesús en esta mañana que por su gracia y su misericordia, en el nombre de Jesús, si algún hermano nuestro, un hermano en la fe tiene mujer que no sea creyente y esa mujer consiente en vivir con él, nosotros le pedimos a nuestro Padre en el nombre de Jesús que ese hermano en la fe no abandone a esa mujer, que no la abandone, pues ya están casados, ya están en el matrimonio y son una sola carne. Le pido al Padre que les ayude y le pedimos a nuestro Padre que dé la sabiduría al esposo para que sabiamente, conforme la autoridad tuya, Padre, que le has dado para ser cabeza de su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, así también ellos, estos hermanos, amen a sus esposas, a pesar de que muchas de ellas no han determinado regir su vida y sujetar su vida a Cristo. En el nombre de Jesús. Y también te ruego que si hay alguna hermana en la fe que tenga marido que no sea creyente, como suele pasar tantas veces, Padre, en tantos hogares, y él consiente en vivir con ella, a pesar de las cohibiciones, a pesar de que se niegue y le impida inclusive participar de las actividades eclesiásticas, aún, Señor, esta mujer no abandone a su marido. Te ruego, Padre, que en medio de todas esas cosas que suceden, ella pueda mantener su fe en Cristo, su vida centrada en Cristo. Y tenga, Señor, la fortaleza para seguir unida a ese varón en matrimonio, confiada en que solamente tú eres quien puede determinar si tienes misericordia y compasión de ese hombre. Nosotros creemos firmemente que tú tendrás misericordia de quien quieras y te compadecerás de quien quieras. Y apelamos a tu gracia para que esa misericordia y esa compasión sea concedida a los esposos de nuestras hermanas en la fe, a esos varones que se han resistido a la fe del Evangelio, en el nombre de Jesús. Tú les conceda por tu gracia
ser recibidos a misericordia. Y estando ellos muertos en sus delitos y pecados, tú les des vida en Cristo Jesús. Asimismo, a las mujeres no creyentes casadas con esposos creyentes, igual manera ellas, Señor, te ruego que tengas misericordia y compasión y les concedas por tu gracia el amor de la verdad para ser salvos, para que sus hijos sean santificados. En el nombre de Jesús, amado Señor, para que el marido incrédulo sea santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, para que sus hijos sean santos en el nombre del Señor Jesucristo. Y rogamos, Padre Santo, que si llegase el incrédulo a quererse separar por causa de la fe de su esposa o de su esposo, entonces ciertamente que se separe el incrédulo en el nombre de Jesús. Puesto que es el Padre Santo quien ha de tomar la determinación, el incrédulo, para que nuestros hermanos o nuestras hermanas no estén sujetos, Padre Santo, a un yugo desigual, mediante el cual, Señor, sean oprimidos, porque a paz tú nos has llamado, en el nombre de Jesús. Y que la mujer sabiamente también, Padre, gane a su esposo sin palabra, por la conducta de ellas, para que conforme tu gracia, aún no sabiendo si tú tendrás misericordia del esposo o de la esposa inconversos, tengamos la esperanza y mantengamos firme esa fe, y nuestros hermanos también, de tu buena voluntad y tu propósito de rescatar al hombre de la esclavitud del pecado. Solo tú sabes si los cónyuges de nuestros hermanos van a ser salvos. Solo tú lo sabes. Ellos no lo saben. Pero te ruego que se mantengan en esa esperanza y en esa fe para preservación de sus matrimonios y sus hogares y la crianza de sus hijos, Señor, en santidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la gracia del Señor está con ustedes. Pues, muchas gracias. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Bueno, Amén, pastor. Muchas Muchas que gracias, tengan, pastor. Amén. que tengan buen día en el nombre del Señor Jesucristo.